Bueno, hola a todos. Después de algunas semanas nos volvemos a encontrar aquí en La Otra Mirada. Estoy muy contenta de poder estar en contacto con todos ustedes. Muchos me estaban escribiendo. ¿Qué pasa, Cintia? Que no volviste a hacer los encuentros. Y la verdad es que estamos hablando mucha gente, hay muchos vivos constantemente. Yo estoy, bueno, muy contenta también por toda la actividad, ¿no? De tanta gente en todo el país que nos está llamando, convocando. Pero lo cierto es que ahora vamos a tener toda una serie de entrevistas que tienen que ver con la economía. Y hoy, bueno, lo tenemos a Ricardo López Murphy y va a ser un privilegio poder charlar con él. Me estoy viendo que ya está en contacto el Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Cómo le va, Cintia? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué alegría poder estar en contacto con usted. No, y la mía también. Muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que, bueno, usted sabe que lo aprecio muchísimo por muchas razones. Es de los grandes de la Argentina, de los grandes en todo sentido, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Así que, bueno, primero, bueno, para los que... Usted y a su familia. ¿Cómo? Yo le aprecio mucho a usted y a su familia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero, digamos, antes de empezar a charlar, que para aquellos que en realidad todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero bueno, para aquellos que me gustaría contar que, bueno, usted es licenciado en Economía en la Universidad de La Plata, sé que después hizo el máster en la Universidad de Chicago, una famosa universidad en donde, bueno, muchos premios Nobel han trabajado y se han recibido ahí, así que me imagino que para usted debe haber sido también, ¿no? Un privilegio poder. No tenemos tantos referentes políticos que hayan estudiado y hayan tenido un máster con tanta exigencia, ¿no? No, ha sido una buena oportunidad. He sido muchos años profesor. Usted que ha trabajado mucho conmigo sabe de mis exigencias Sí, y sabe de la seriedad que yo pretendo que tengamos en la vida cívica, porque en el fondo, usted lo conoce muy bien, Cintia, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Parte de la tarea es tener un comportamiento que dé lugar a la emulación, no un comportamiento que nos avergüence. Eso es lo importante. Eso no solo es en las conductas éticas, sino también en cómo nos preparamos para la tarea que tenemos que hacer. totalmente. El profesionalismo, eso es lo que nosotros también, bueno, siempre decimos, ¿no? Que lo importante de los valores con los cuales uno se mueve, pero por otro lado también la consistencia, ¿no? Profesional, podemos. Absolutamente. Así que bueno, pero también usted fue ministro de Defensa, fue ministro de Economía en la etapa de la Rúa, presidió el partido y armó el partido Recrear. Y bueno, para los que no saben, digamos, el primer partido en donde yo me afilié fue al partido Recrear, donde milité, digamos, mi gran militancia política fue en su partido, pero sobre todo por todo lo que usted me inspiró en cuanto a lo que un argentino puede hacer desde la política. Y bueno, desde ese partido es que yo logré entrar, digamos, en la Cámara de Diputados y le agradezco muchísimo tanto a usted como a todos los que fueron parte de ese armado bueno, para poder darnos esa oportunidad. Y aparte siempre me sentí muy, muy cómoda porque, bueno, como economista, yo siempre vi en usted un ejemplo de economista comprometido con el país. Así que muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Cintia. No, yo Bueno, sí, siempre he valorado mucho su esfuerzo, como el de su padre, de toda su familia, porque en todo, y sus hermanos, porque en todos los casos yo creo que observé una gran dedicación y un espíritu de servicio. Los, la política tiene dos características que son muy importantes que retengamos. Una, ese espíritu de servicio, es decir, nosotros somos servidores públicos, no es que los ciudadanos o la gente tiene que estar a nuestro servicio, es decir, nosotros somos servidores públicos y en
gran medida en los mandatos políticos somos servidores públicos por un tiempo limitado. Eso es muy importante entenderlo. Cuando los políticos se quieren quedar siempre ahí, ya entramos en problemas. O sea, a veces se ignora, pero la gran transformación que George Washington hizo cuando deja su segunda presidencia y se produce la sucesión de la República de Estados Unidos de Norteamérica por elección, ya no por consanguinidad, esa fue una revolución política formidable. Y esa idea de permanecer en el poder mucho tiempo y sin moverse y sin alternancia es algo que hace daño. La segunda característica de la política que yo he tratado de enfatizar, y usted sabe que a veces cansaba con esto, es que la política tiene que ser un acto de docencia, tiene que ser un acto de pedagogía. Y tiene que, no solo en las cuestiones técnicas, sino también en las opciones, como dice usted, qué valores vamos a prestar atención, a qué valores vamos a servir, con qué criterio moral tomamos las decisiones, por supuesto, con qué información y qué consistencia técnica. En general, la política funciona bien, no se lo digo a usted que me ha escuchado miles de veces, cuando los políticos ejercen ese rol docente. Y ahí hay dos características del rol docente que son importantes. Una es la aptitud pedagógica de explicar los problemas, pero la otra, muy valiosa, es tener firmeza para defender los principios. Y en la Argentina hay demasiada gente que trata de ser políticamente correcta, de acomodarse a las circunstancias. Y nosotros tenemos que liderar, no tenemos que acomodarnos a las circunstancias, tenemos que dar el ejemplo. Y eso me parece a mí que es un comentario que tenemos que hacer, y yo sé que usted hace mucho esfuerzo en generar valores, así que esa implicación del rol docente de la política y de que somos servidores públicos y no que la gente está a nuestro servicio, son dos cuestiones muy centrales que no tenemos que dejar de repetir y machacar y machacar. Sí. Usted me ha acompañado muchas veces, sabe que yo machaco sobre los temas, ¿no? O sea, sí, hemos recorrido la provincia claro, durante muchos meses. Bueno, usted ahí mencionaba, ¿no?, lo de la firmeza de mantener los principios. Sí, a mí me ha tocado mantenerme firme también en muchas oportunidades, y no es fácil. Por otro lado, bueno, ahí usted hablaba de lo que es la actitud pedagógica. Lamentablemente no sé o sea, es necesario que el político lo haga y es necesario justamente instalar cultura, ¿no? Usted siempre hablaba de cultura del trabajo, del esfuerzo, pero no sé cuánto la sociedad argentina está como dispuesta a buscar en los políticos justamente esta actitud pedagógica. También los medios de comunicación a veces no ayudan a que uno pueda, digamos, sembrar tantas ideas, porque bueno, hoy el periodismo va muy rápido y a veces se enganchan con temas que no son tan centrales o tan profundos, pero es cierto lo que usted dice, que bueno, que tenemos que hacer no solamente este ejercicio, sino una palabra que usted siempre usaba, y es que tenemos que dar esta patriada, ¿no? Hacer esta patriada de... Porque es una recorrida, es decir, nosotros en general somos, digamos, caminantes en la historia de nuestra vida, somos peregrinos también, o sea, estamos haciendo un esfuerzo, y yo cuando digo la docencia, le voy a dar un ejemplo que para mí es muy claro. En el caso de la pandemia, usted tiene dilemas. Usted tiene un dilema, por ejemplo, de cómo conservar la mejor salud sin destruir la economía, o cómo hacer que la economía funcione sin destruir la salud. Esas situaciones de dilema, usted tiene que ponerlas muy claras. Nunca tiene que mentirle a la gente diciendo, queremos buena salud aunque se destruya la economía. Eso no es verdad, eso hace mucho daño. Ahora, los buenos políticos, yo tomo el ejemplo del presidente uruguayo. Él explica con mucho cuidado, usted ve la insistencia con que argumenta, y yo creo que hay un valor en eso, hay un valor importante en argumentar, explicar por qué tomamos una decisión, qué costos o qué
digamos, intercambios con otros metas tenemos. ¿Por qué hicimos determinadas cosas? Yo, por ejemplo, encuentro la política argentina en el caso de la pandemia incomprensible. Yo creo que hemos producido un costo inmenso en materia económica sin que eso tuviera una contrapartida correcta en materia de salud. Yo creo que se podría haber diseñado un sistema distinto que evitara dos cosas que a mí me tienen muy preocupado. Y se las voy a decir no necesariamente en orden. Una, usted produjo un cierre de actividades económicas que va a dejar un tendal de problemas por mucho tiempo, como el encierro de la gente va a dejar consecuencias psicológicas, frustraciones, conflictos. Y en segundo lugar, usted inhabilitó la enseñanza de una gran fracción de nuestra población. Y yo digo, lo que a mí más me tiene preocupado, después le voy a contar una cosa ya que usted se refería a los programas de la televisión, lo que a mí me tiene preocupado son alrededor de 40, 50% de los chicos no ha tenido acceso a la escuela. Eso hace perder la disciplina escolar y hace perder la disciplina de estudio. No es fácil recuperar eso cuando se pierde. Yo allá por principio de abril hice una propuesta que no, por esas razones que usted dice, no fue tomada. Yo quería que la televisión pública hiciera los lunes, miércoles y viernes 4 grados y los martes, jueves y sábado otros 4 grados, que se dedicara a la educación. 2 horas para cada. Eso parecía ridículo, parecía propio de mi edad, de que no me doy cuenta de la red. No, yo lo que digo es que en los sectores de ingresos más bajos no hay computadoras por hogar como puede haber en los segmentos de ingresos más altos. Y me parecía que la televisión pública podía ser un rol supletorio de esa educación y los maestros, por ejemplo, usando los teléfonos con WhatsApp, auxiliar, ayudar. Sobre todo estoy pensando en los chicos de menores niveles económicos. Sí. Eso ha caído en oídos sordos, pero piense, Cintia, alguna vez nosotros hemos discutido los temas de migraciones, piense el daño que hace al capital humano esta pérdida de tantos meses de educación. Eso es muy vital. Yo diría, la clave de las desigualdades en el mundo moderno es la heterogeneidad del capital humano. Si algo tenemos que tratar es de igualar esas oportunidades. Y si dejamos a 50% de nuestros chicos sin clases, eso, como dejamos a tantos comerciantes y a tanta gente cerrada sin necesidad, porque usted podía tomar los protocolos que se están tomando ahora, con máscaras, con barbijos, con higiene, pero dejar trabajar a la gente, ir a la escuela y trabajar. Usted sabe que dicen que que no me adapto, que no me adapto a esos shows televisivos que ahora se usan. Yo hubiera preferido que la televisión hubiera dado clase de la mañana a la noche y lo hubiera hecho una forma de cubrir durante unos meses esta ausencia de clases y hubiera hecho que los comercios, los hoteles, todos abrieran, o sea, con protocolos sanitarios adecuados, pero que no estuvieran con ese ahogo que ha generado una crisis tan profunda. Sí, bueno, la Argentina tiene una deuda muy grande en materia educativa, ¿no? Porque se habla mucho de la educación, pero no se toman medidas, digamos, profundas y reformas, y no se prioriza la educación. Creo que no hay una mirada todavía de lo que significa como inversión la educación, porque justamente hay países que salieron adelante, hay países que compiten, justamente porque tienen una educación no solamente en los niños, sino una formación también después en las siguientes generaciones laborales, como para que la productividad después de esa mano de obra, bueno, sea mucho más rentable. Y en realidad cuando uno habla de crecimiento, primero hay que empezar por la educación, ¿no? Exactamente, esa es la clave. Sobre todo piénselo en este contexto de la vida digital. Mire, para usted que es mucho más joven que yo, es más fácil esto, pero piense esta maravilla de que estemos dando este programa por Instagram. ¿A usted no le asombra que hagamos un programa
con total autonomía, sin tener que depender de un medio televisivo, que la gente se conecta con nosotros, nos escucha. Eso es una maravilla. Ahora, este mundo digital tiene exigencias en materia de capital humano mucho más grande que antes. Y por eso mi preocupación, y disculpe que la haya abrumado con mis problemas con la... No, estamos todos muy preocupados y estamos, a ver, y en esto querría quizás ir un poco más al tema económico. Digamos, estamos muy preocupados porque la Argentina viene de décadas en donde no hemos visto o vislumbrado un crecimiento continuo significativo. Esto por un lado. Pero aparte, la realidad es que hoy en día estamos en un contexto de pandemia que no solamente es una bomba sobre nuestra economía, digamos, en la Argentina, sino que aparte también a nivel global. Y hay rasgos que a nivel global se dan y son comparables con lo que nos está pasando en la Argentina, como por ejemplo la contracción, ¿no? de la oferta de mano de obra, o sea, el tema de quédate en casa se da en todo el mundo. Después hay sectores que, digamos, en todo el mundo se van a ver afectados, como el turismo, como la hotelería, etcétera. También hay una incertidumbre sobre el futuro, porque en realidad hasta que no salga la vacuna o no haya algún tratamiento efectivo, la verdad es que no sabemos cuándo esta famosa caída va a luego reflotar. También muchos países, digamos, están acudiendo a una expansión monetaria porque hay que cubrir un poco la necesidad de algunos sectores, reparar justamente a aquellos que no están pudiendo trabajar por decisión de los estados. Entonces, lo que digo es, hay muchos países que están tomando esas decisiones. Argentina, no, digamos, también está en ese proceso. ¿Cómo ve usted, Ricardo, que nosotros, o sea, cuál ve usted que va a ser la recuperación de la Argentina? O sea, ¿usted cree que va a ser en B, ¿no? Una caída sustancial y después, digamos, rebotamos rápidamente, más en U, en L? O sea, ¿cómo ve que vamos a salir en A este ver, contexto? como usted bien dice, depende de tres cosas. Depende primero de que haya tratamientos terapéuticos eficaces o inmunizantes como la vacuna. Depende también de que tengamos políticas adecuadas. Yo, por ejemplo, creo que Argentina tiene que pensar que la salida más sencilla que va a enfrentarla, que la única que yo veo posible, es con vigorosas exportaciones, inversiones. Eso requiere crear un clima adecuado, un tipo de cambio competitivo y por supuesto requiere un tercer hito que es generar certidumbre. Nosotros tenemos que saber a qué atenernos. Cuando en ningún otro país del mundo los presidentes dicen que no tienen plan, ¿sí? La gente en otro país diría socorro cuando le dicen eso. En general nosotros necesitamos saber a qué atenernos en la vida empresaria, digamos, en la organización de la sociedad civil, en los emprendimientos deportivos, digamos, los gobiernos tienen presupuesto, tienen programas de actividades, tienen metas, tienen criterios de éxito. Yo creo que sería muy sano que el gobierno explicitara qué va a hacer con el tipo de cambio, qué va a hacer con el presupuesto, cómo va a lidiar con esa inmensa bola monetaria que se ha armado, porque si sabe, es decir, no es que no tenemos problema, pero una cosa es que el gobierno nos diga, mire, nosotros vamos a lidiar con esto con un protocolo similar al que están lidiando el resto de los países. Por ejemplo, como lo hace Uruguay, como lo hace Brasil, como lo hace Paraguay, como lo hace Bolivia, como lo hace Perú, como lo hace Chile, o no, como lo hace Francia. Yo no digo que elijan simplemente un vecino, pero nosotros necesitamos cierta certidumbre. Entonces yo le diría, la recuperación va a ser tanto más rápida cuando tengamos más claro la naturaleza de las terapias o de la vacuna, cuando tengamos una organización muy clara ligada a las exportaciones, porque
como no vamos a tener préstamo, si no vendemos no tenemos con qué comprar y nuestra industria depende en gran medida de los insumos importados. Y en tercer lugar, cuando tengamos esas balizas que nos digamos el camino por acá. Puede que a mí no me Sí, guste, estoy diciendo que me va a gustar, pero al menos voy a saber a qué atenerme. Hoy yo creo que un factor muy negativo es la enorme incertidumbre. Fíjese, el fin de semana pasado, además del tema de la marcha, el gobierno discutía si iba a vender $200 por familia por mes o no. Eso crea una incertidumbre enorme, eso tienen que explicarlo de una vez. ¿Cómo van a hacer? ¿Se están quedando sin reservas? ¿Cuál es el problema? Si usted lo explica, acuérdese esa idea docente. sí, Usted explica. Ahora, si usted no puede explicar, sí que tenemos un problema. sí. Lo que a mí me gusta cuando no explican es, ¿entenderán el problema que tienen? Ahí esa pregunta es más dura que una agresión. Sí, bueno, en función a justamente lo que usted venía mencionando, quizás son dos preguntas totalmente distintas, pero como que tienen que ver con lo que usted mencionó, me gustaría se los planteo y después usted me contesta, ¿no? Primero es que acabo de leer hace minutos que el ministro de Economía, Martín Guzmán, justamente habló de que una de las salidas y de los programas que van a, digamos, a reactivar la economía es a través de la obra pública. Y justo yo pensaba, la obra pública en sí misma, por supuesto que hay una demanda de mano de obra, que uno ahí puede ver que hay el efecto multiplicador que implica a todos los sectores que están asociados también a la obra pública, pero en realidad, a ver, esto es, justo usted, digamos que es más del lado del monetarismo, y esto tiene que ver más con una política keynesiana. No se trata de tapar huecos y volver a destaparlos, sino que esa obra pública tiene que ser productiva, tiene que ser una inversión, tiene que llevarnos justamente, tiene que producir un valor agregado, tiene que ser eficiente. Entonces, lo que digo es, siempre se está viendo más sector público y no tanto el sector privado, que también puede ser obra. De hecho, la construcción es del sector privado. Entonces, no, no volvemos al keynesianismo, digamos, con esta... A ver, yo diría, el problema que yo tengo con todos esos argumentos es que alguien tiene que decir de dónde va a salir el dinero para eso. Nosotros acceso a la deuda no tenemos. Emitimos de una manera extravagante que no sabemos qué vamos a hacer con la emisión. En ese contexto, la pregunta de dónde van a salir los recursos para eso. Por eso es tan importante plantear un presupuesto, que a uno le diga, mire, los recursos para eso van a salir de acá. Yo no los veo esos recursos. Yo al revés, yo diría, lo que hay que facilitar es la actividad del sector privado, aún concesionando obras, porque va a ser la iniciativa privada la que va a tener recursos. El Estado no los tiene, no solo no puede pagar la deuda, sino que no tiene recursos. O sea, el único recurso que tiene es emitir dinero y ese dinero ha estado yendo a los bancos como si los bancos con sus depósitos le prestaran al gobierno. Pero eso, hay un límite a eso, es peligroso, porque si lo único que hay detrás de los depósitos son préstamos al gobierno, usted empieza a dudar de la capacidad de recuperarlo. Por eso es tan importante que el gobierno explique cómo lo va a hacer. Yo, cada vez que le escucho decir eso, digo, no, eso no funciona. Pues no es que no funcione, porque no hay que hacer obras públicas, aquellas, como dice usted, que son muy productivas, que son indispensables para el desarrollo de la actividad económica, digamos que viabilizan el funcionamiento de la economía. Pero hoy el problema que tenemos es de dónde vamos a sacar los recursos. Sí. Usted hizo una mención que vale la pena que lo apliquemos con ese afán docente que tengo en todos lados de maestro ciruela, pero va a ser bueno. Cuando Keynes escribía eso, Keynes lo escribía en un país que tenía un crédito ilimitado, que tenía un enorme crédito. Nosotros carecemos de crédito. Nosotros somos defolteadores seriales. O sea, hemos defolteado 9 veces. El acceso nuestro
al crédito es nulo. Entonces, no tenemos cómo financiarlo. Esas son, yo digo, afirmaciones sin sustento. Podría usar un término más grosero, pero déjeme ser tan cuidadoso y Bueno, es que posiblemente también, influido por las prácticas suyas de ser una diplomática, uso un lenguaje diplomático, pero son afirmaciones sin sustento. En otro tiempo diría una charlatanería. sí, 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 sí. Bueno, en realidad lo que, digamos, lo que no estuvo funcionando, y esto no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior, también es el tema del fomento de la inversión. O sea, durante la etapa de Cambiemos estaban esperando las inversiones externas y las inversiones no llegaron. Bueno, no se dieron las condiciones, digamos, jurídicas como para que eso suceda. Y no veo, digamos, un panorama, digamos, de cambio. Pero volviendo al tema, porque antes usted mencionó el tema de las exportaciones y que también tiene que ver con esto de cómo nos vamos a financiar. Yo creo que es importantísimo pensar en aumentar las exportaciones. Y yo la verdad es que vi con mucho agrado la decisión que tomó el gobierno con este tema de estos gabinetes en la sombra, ¿no? Sobre distintos temas, y el primero tuvo que ver con las exportaciones. Ahora, de algunos sectores que mencionaron es la agroindustria, o por ejemplo, las exportaciones de servicios tecnológicos, pero después cuando uno ve los instrumentos necesarios para ser competitivos, el Estado no se está comprometiendo con ellos. Entonces, si estamos viendo que siguen las retenciones o una confiscación al agro, y por otro lado, estamos hablando de la ley del teletrabajo y estamos queriendo que el sector, digamos, de servicios tecnológicos sea más competitivo, o sea, nos está, como que el gobierno no está poniendo todas las fichas en decir, bueno, salimos y arrancamos con estos sectores. No, ¿Cómo vio? exactamente como usted. Sí, por ejemplo, la ley de teletrabajo no fue consistente digamos, con el marco de ser un país más competitivo. Piense usted que como Argentina tiene una capacidad importante, los premios Nobel en ciencia que tiene Latinoamérica son argentinos. Las grandes empresas de economía del conocimiento han surgido en Argentina. Ahora, en lugar de crear una legislación o darle condiciones competitivas, los castigamos, los expulsamos. Vio que el presidente de Uruguay dice, vengan todos para acá, vengan para acá. Y nosotros expulsamos a los que generan riqueza, los insultamos, los agredimos. Yo creo que ese es un error inmenso, porque fíjese, en la economía del conocimiento, en toda la cadena agroindustrial, en la cadena de servicios turísticos, porque usted me dirá, bueno, ahora con la... Bueno, pero eso se va a recuperar, la humanidad va a prevalecer sobre el virus, finalmente va a descubrir el tratamiento adecuado, no digo que sea inmediatamente, pero va a descubrir la vacuna, eso se va a normalizar. Yo tengo una inmensa expectativa que el sector turístico argentino en los próximos años sea una palanca enorme de empleo y de desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una industria muy utilizadora de mano de obra, una industria que genera mucha emulación. Usted para atraer el turismo tiene que tener limpieza en las calles, seguridad, tiene que fomentar que nuestra gente hable idiomas. Es decir, tiene una serie de externalidades o inapropiabilidades. Usted produce otras cosas. O sea, si nosotros creamos un clima favorable a los turistas, le damos seguridad en las calles, le damos limpieza, le damos gente, digamos, que pueda en los hoteles, en los restaurantes, en los negocios atenderlo, bueno, ahí eso multiplica el valor extraordinariamente, como lo hace la industria del conocimiento, como lo hace toda la cadena agroindustrial, como lo hace la cadena manufacturera. Lo que nosotros tenemos que hacer, Cintia, es agregar valor, generar valor. Generar valor significa trabajar genuinamente, no vivir de planes y no vivir de conchavos estatales. Es decir, todos esos mecanismos que bueno, que la politización enferma de nuestra sociedad ha generado.
Sí. La política Ahora, acá es costosa. Es costosa no solo por lo que cuesta objetivamente, sino por las distorsiones que genera. sí, totalmente. Ahora, cuando usted recién estaba mencionando, ¿no? También los esfuerzos que hay que hacer para, digamos, poder alinear todo esto. El otro día estaba escuchando, muy interesante me pareció, el debate que tuvo el vivo que hizo con Milei, con Milei, y hablaron como una hora 40 de economía, que me encantó porque aparte me hizo volver a decirme, quiero volver a leer a tal o tal autor, hacía mucho que no veía un debate tan profundo en materia económica, pero ahí, bueno, hablaban ustedes del principio de la convergencia, ¿no? La convergencia para el crecimiento, y usted mencionó una frase que era de Duhalde, de hace 2 décadas, que decía que Argentina estaba condenada al éxito, ¿no? Y que esto no es cierto, se tienen que dar muchas cosas para que esto suceda, no cae del cielo, lamentablemente, hay que hacer un gran esfuerzo. Pero yo decía, y esto ya quizás también hacia una interpretación más política, es que hoy estoy viendo que la gente cree que la Argentina está condenada al fracaso. Y eso a mí me da pena. Cuando estoy escuchando que los jóvenes se quieren ir, y en otras etapas también de la historia argentina, los jóvenes se querían ir, porque la gente cree que no vamos a salir adelante, que siempre terminamos cayendo en el fracaso. Yo No, digo, usted y yo, si estamos haciendo política, es porque creemos que sí se puede salir, que sí se puede crecer, soñamos eso para la Argentina. Entonces, lo que le quiero preguntar es, ¿cuál, digamos, ¿cuáles serían las herramientas que hoy, digamos, le podemos proponer a la gente para decir, no estamos condenados al fracaso y hay que trabajar para volver a ser exitosos como algún día lo fuimos? está muy bien. Usted tiene una experiencia muy valiosa, usted ha sido diplomática en varios países y conoce la realidad mundial muy bien. Un conocimiento de la realidad del mundo hace constatar que esta zona del mundo es una zona de paz. Acá no hay conflictos limítrofes, no hay conflictos raciales, no hay conflictos religiosos. Convivimos en paz, o sea, hay una suerte de ecumenismo, hay una gran tolerancia. No tenemos conflictos atómicos, misilísticos, bacteriológicos, químicos, es decir, las amenazas terribles que hay en otros países acá no las hay. No. Entonces, ese área de paz tiene una ventaja que no es menor en el mundo contemporáneo, es una ventaja muy importante. Ahora, ¿qué requiere el crecimiento económico para, como usted decía, ni estamos condenados al éxito ni condenados al fracaso? Depende de nosotros. Es decir, esa es la idea del libre albedrío, depende de lo que hagamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser exitosos en materia de crecimiento? Yo diría dos cosas. La primera es crear las reglas de seguridad jurídica. Es muy difícil ser exitoso si usted no sabe si se va a respetar la propiedad privada, su mérito, su esfuerzo, si en última instancia el Estado no es un ladrón estacionario que lo saquea permanentemente. Entonces, seguridad jurídica es un punto vital. El segundo punto es que se crece por tres razones. Se crece porque aumenta el capital per cápita con la inversión, se crece porque aumenta el capital humano, o sea, mejora la educación media de la sociedad, y se crece porque aumenta la productividad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es crear esas balizas, o sea, dar certeza, certidumbre. ¿Vio? Cuando yo le digo que el gobierno diga cuál es el presupuesto, cuáles son las reglas de juego, eso es dar certeza y certidumbre. Segundo lugar, tenemos que recrear el espíritu de inversión en Argentina. En general, parte de la no inversión es porque hay un temor bárbaro a que el gobierno le cambie el régimen impositivo y lo saquee. Este gobierno subió los impuestos. Mire, hay tasas de impuestos que se multiplicaron por 9. Por 9. Sí. Y hay algunos que creen que hay que multiplicarla por 23, pero es demencial eso. Entonces, es difícil invertir en un país donde el gobierno es saqueador. Y no estoy diciendo por corrupción, que además es otro problema que tenemos, pero estoy diciendo saqueador porque
le saca a los que trabajan para darle a los que viven de los que trabajan. Eso también es una cultura que hace mucho daño en la Argentina. Después, capital humano. Usted vio mi preocupación inicial con los chicos que pierden muchos días de escuela. Eso es vital crear la conciencia del funcionamiento del sistema escolar y que los maestros son educadores de vida, no solo de instrucción, sino de valores. Y eso es muy importante, recuperar esa conciencia, esa importancia. Y por último, la productividad. La productividad es fruto de la competencia, donde en una sociedad lo único que busca todo el mundo es que el gobierno le cree un privilegio o le cree una restricción a la competencia, no funcionamos. Lo que nosotros necesitamos es igualdad ante la ley y que no haya privilegio. Les voy a decir un tema que a mucha gente de mucha edad la va a llamar la atención. Usted sabe que el gobierno ha castigado enormemente a los jubilados incumpliendo las reglas de ajuste. O sea, en el diciembre del 17 se estableció una regla de ajuste que esta gente se quejaba que le parecía injusta. Cuando llegaron al poder dijeron que no la podían cumplir. Sí, bueno, usted ha castigado a jubilados que ganan 18.000 a 120.000 pesos, le ha quitado, sobre todo a los que están un poquito más arriba, le ha pegado un mordiscón enorme. Al mismo tiempo usted tiene un juez como Zaffaroni que cobra de jubilación 860.000 pesos. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo es posible que cobre eso? Entonces, cuando usted ve Perdón, lo corrijo, digamos, agrego algo, cobra eso y además cobra como juez de la Corte Interamericana de Justicia, o sea, de la Corte Interamericana, perdón. O sea, aparte ahí están cobrando porque... así que hay que sumarle eso, que es un cargo, digamos, que también nosotros hemos apoyado, y está bien que tengamos argentinos en los organismos internacionales, y ahora, bueno, también está la candidatura de Gustavo Vélez, Salvid, que bueno, la verdad que me parece una persona muy valiosa y sería fantástico, Cintia, pero bueno, yo te digo esto, porque no hay ninguna razón. Yo creo que las jubilaciones tienen que tener un componente muy correspondiente con los aportes que usted hizo a lo largo de la vida. No es posible que a una persona que cumplió toda su vida, que aportó durante 40 y pico de años, usted la trate igual que a una persona que aportó 10 años. No aportó nunca y la jubilaron. Sí. Ahora, no hay ningún cálculo actuarial para que dé que Zaffaroni cobre 10, 12 veces un gerente de una empresa privada grande. Y eso es lo que está pasando. Sí, Entonces totalmente. digo, no lo hago por jorobar, lo hago para que veamos cuán injusto es el sistema. Ahora, cuando usted genera tanta injusticia desde el Estado, ¿usted vio que ninguno de los revolucionarios habla de la jubilación de Zaffaroni? Sí. A mí una cosa me escandaliza. Ni quiero pensar las que deben ser las de Cristina, pero digo... ¿Cuántas de Cristina? Porque tiene varias jubilaciones. Bueno, pero ahí está. Ese es un tema delicado. Por eso los incentivos en esta sociedad están mal puestos, porque usted que se trata muy distinto a la persona que a lo largo de 45 años hizo un enorme esfuerzo y a los privilegiados, a los amigos del poder, digamos, a lo que genera esa sensación de que a usted lo saquean. Yo a veces tengo la percepción que me saquean, que me someten a impuestos extravagantes, no me dan servicios y además se gastan la plata en los paniaguados del régimen. Sí, pero en realidad, bueno, un poco de todo lo que usted mencionaba, me quedo con esta idea. Acá tenemos un problema de la política fiscal, y esto no es solamente de este gobierno, sino que a lo largo de muchos gobiernos sigue aumentando el gasto público y sigue aumentando la demanda de impuestos, o sea, para poder pagar, digamos, ese gasto público. Entonces, la verdad es que, y el gobierno anterior también, no dejaron de incrementar el gasto público. Yo no lo hago por este caso solamente. Yo creo que estas cosas hay que plantearlas a la sociedad. Por eso, cuando se acuerda cómo era la mentira del gobierno en la campaña electoral,
El presidente decía que le iba a dar un aumento de 20% además de la indexación a los jubilados. Les pegó un mordiscón de eso que nos ha dejado anonadados. Pero además no tocó a todos los privilegios. Esos privilegios que son, a ver, si hubieran aportado el equivalente a eso es una cosa, eso nunca lo aportaron, ese es el problema. Entonces, yo digo, nuestra sociedad necesita un baño de verdad, necesita saber la verdad, y eso yo creo que es muy importante. Sí, bueno, yo sé, Ricardo, que ya tenemos que ir terminando, pero bueno, todo el mundo me pregunta el tema político, ¿no? Y hay algunos comentarios, algunos decían, uy, se tienen que unir todos los liberales. Y acá yo le quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo ve esta idea de armar un gran espacio, un gran espacio, digamos, de oposición que reúna a distintos actores? Yo personalmente me hace a veces ruido esta asociación entre liberal, conservador o sectores de derecha, porque primero que en la Argentina no se entiende muy bien, tienen connotaciones más bien negativas, pero por otro lado porque a mí me gusta más pararme desde un lugar de lo que es la doctrina social cristiana, pero sé que los liberales lo ven como de izquierda, a quienes creemos que claro, que creemos que esos principios son valiosos y que nos unen a todos, porque cuando uno habla de la subsidiariedad del Estado, en realidad no es ni un Estado chiquitito ni un Estado enorme, sino el Estado que tiene que cumplir la responsabilidad de estar ahí donde hay una necesidad y que el mercado no lo cubre, y digamos, yo me siento cómoda en ese lugar. Entonces, a mí me cuesta cuando dicen, bueno, hagamos un gran espacio, de liberales y conservadores, porque digo, me siento como incómoda con esas palabras, pero pienso igual que usted, pienso igual que muchos de los referentes que están en estos espacios. Así que bueno, quería escucharlo porque la gente nos está preguntando esto y por supuesto que estamos dialogando todos, ¿no? Usted sabe que yo he dicho en todos lados que hay que construir un frente lo más amplio posible, que concilie a los que defendemos la Constitución en un sentido amplio e integral, que nos sentimos decepcionados con la gestión anterior y que ese frente no tiene que ser sectario ni excluyente, ni tiene que guiarse por criterios restrictivos como los que usted mencionó. Tiene que ser lo más amplio posible y tiene que ser competitivo, y eso requiere que no se agregue mochilas o clichés que lo debiliten. Lo que yo he dicho, que a veces cuando combaten a gente de pensamiento liberal, yo dije que el frente tiene que tener a los liberales, claro, pero no tiene que ser de los liberales. Como a mí me parece que hay gente que es más conservadora, a lo mejor que yo, que también tiene que estar, como hay gente más centrista que yo que tiene que estar. Lo que tiene que haber es un compromiso con el programa de la Constitución Nacional, que son sus declaraciones de derechos y garantías, su preámbulo, con la seriedad, exactamente, con la seriedad administrativa, con la responsabilidad, con la decencia. La oferta, si tengo éxito en la propuesta y en la convocatoria, va a ser lo más amplia posible. Va a tratar de ser lo más competitiva posible y seguramente lo que va a procurar es, primero, una oposición firme, tenaz, tesonera, frente a los excesos y extralimitaciones del régimen. Y en segundo lugar, yo no quiero en esto ocultarle a nadie, yo creo que en el 23 tenemos que formar una gran coalición republicana que nos asegure que el gobierno de los K y de la Cámpora se termina en el 23. Eso es lo principal. Después discutiremos un programa, el programa va a ser sensato y amplio. A mí me preguntan a veces, ¿y qué es lo que usted está proponiendo construir? Es bien simple. Miren lo que ha hecho el presidente Lacalle Pou en Uruguay y no le va a errar a lo que Ricardo López Murphy está tratando de convocar. ¿Tendremos éxito? No lo tendremos. Usted sabe que yo digo que yo no soy un dirigente político, que soy un emprendedor cultural. Estoy tratando de, en esta batalla cultural,
generar un espacio que nos permita superar los odios, los rencores, construir. Usted me escuchó alguna vez en un desayuno religioso hablar de la concordia. Yo creo profundamente en la concordia. Romanos, ¿no? De Romanos. Esa vez cité a Lucas. Y lo cité con una frase terrible del Evangelio que es amar al enemigo. O sea, yo no guardo rencores. Yo no cobijo odios. Yo trato de mirar al futuro y trato de que creemos las condiciones que nos devuelvan la autoestima, un camino de prosperidad, un camino de realización para todos los argentinos, y ese llamado va a ser lo más amplio posible. Ahora, después del 23, cuando superemos los riesgos sobre las libertades en la Argentina, bueno, ahí habrá más matices, habrá otros juegos. Yo quiero asegurarme que el gobierno populista se acaba en el 23. Esa es mi prioridad. Si todos entendemos eso, en el 21 creo que lo que va a haber que hacer es competir, porque la coalición anterior no le podemos exigir que haga una autocrítica, usted sabe, una penitencia dura. Ellos harán su proceso y nosotros haremos el nuestro, avanzaremos, veremos. Nadie sabe, Cintia, cómo vamos a resolver los próximos 2 meses. La gente me pregunta qué voy a hacer en mayo del año que viene. Si yo lo supiera, ya lo estaría diciendo. Yo lo que digo es, voy a tender la mano. Si usted quiere, se lo voy a poner en una frase que a mí me impactó siempre. Yo le voy a decir, venga y vamos, póngale el hombro al país, marchemos juntos para recuperarnos. Sí, sí, me quedo con esas palabras y bueno, la verdad que bueno, nosotros también seguimos trabajando en ese sentido, creemos que tenemos que convocar a hombres y mujeres de buena voluntad, trabajadores comprometidos con la sociedad y que están preocupados y que tienen mucho para aportar, a que se animen también a dar el paso hacia la política, que se animen a ver a políticos como nosotros, que estamos haciendo mucho esfuerzo y que nos acompañen y que nos apoyen, confiando en que se puede. Y usted hablaba de lo que nos reúne, y yo creo que la primera palabra que nos reúne es la república. O sea, lo que queremos es que los poderes cumplan su función, que el Congreso funcione, que la justicia sea independiente, que el Ejecutivo sea eficiente, que no cobre tanto y que no gaste tanto. Eso por un lado. El tema de la verdad nos reúne. El tema de buscar un crecimiento, el progreso, nos reúne a través de la educación, el emprendedorismo y el tema de la justicia. O sea, la justicia es fundamental por todo lo que dijimos. Es más, mucha gente está preocupada por el tema de la inseguridad, pero también la justicia es la contracara de la inseguridad, ¿no? Así que... Usted dijo una cosa, Cintia, que yo quisiera que quedara de testimonio acá, que es muy importante. Esto va a cambiar si participa masivamente la sociedad. Porque si son los mismos de siempre, van a ser los resultados de siempre. Yo, por ejemplo, mañana presento en Santa Fe a una junta organizadora que son toda gente muy joven. Hay alguna gente mayor, pero la gran mayoría son gente muy joven. Y yo digo, es vital que haya una participación masiva de la sociedad. Si los ciudadanos se hacen cargo de este problema, los problemas y los conocidos de siempre no van a ser competitivos. Si no nos hacemos cargo, resignémonos a ser gobernados por los peores. Bueno, esperemos que no, que la gente confíe, que nos apoye, ¿no, Ricardo? Ahí está. ¿Cómo? Un gran gusto haber estado con ustedes, Cintia. Para mí también. Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.